Bueno, Voy a apagar el teléfono, que no me incordie durante... Voy a apagar el teléfono. Vale. Activa la cámara, Serapio. Voy a hacerlo también, sí. Perfecto, ahora está todo perfecto. ¿Ya veis lo bien que estoy? Pues nada, un saludo para todos. Espera un momentito que arranque la grabación y empiezas, ¿vale? Un segundo. De todas maneras, espera un segundo. ¿Listo? Sí, empiezo yo entonces. Empiezas tú. Oye, luego al final de la intervención de Claudi, me imagino que serás tú el que, bueno, la sesión de posibles preguntas de los intervinientes lo llevarás tú, me imagino, Sí, ¿no? sí, sin Eso no tengo. problema. Aparte, yo no controlo aquí el administrador. Serapio, luego entre Juan Carlos y yo lo De gestionamos. acuerdo, muy no bien. te preocupes, Pues, ¿vale? perfecto. Lo que sí vamos a cerrar el chat y lo abriremos al final para las preguntas a través de levantando la mano o a través del chat o con la opción que hay de preguntas y respuestas. De acuerdo, muy bien. Cuando me digáis. Adelante, Serapio. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, un saludo para todos los que se han conectado a este ciclo de conferencias que se han ideado para difundir los distintos títulos de la colección Miradas Matemáticas que se han publicado por la editorial Catarata en colaboración con el ICMAC y la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Se está realizando este ciclo de conferencias que se inició el día 23 de marzo con el primer libro publicado en la colección que se titula La engañosa sencillez de los triángulos. Por decir algo sobre los libros de esta colección, pues diremos que tratan de combinar la divulgación con la didáctica de las matemáticas y el público principal, aunque no sea el único, de estas obras son los profesores de matemáticas en los niveles de secundaria y bachillerato. El objetivo es dotarles de nuevas ideas que les permitan desarrollar materiales que acerquen las matemáticas de una forma interesante y atractiva en sus aulas, llevando además los últimos resultados que se puedan haber producido en la ciencia matemática con una perspectiva que a veces será histórica, pero otras veces tratará de conectarles con otras ciencias y con los desarrollos tecnológicos de última hora. Los libros, como he dicho antes, tienen un carácter divulgativo fundamentalmente, pero sin olvidar nunca el rigor matemático y están pensados para uso del profesorado y del alumnado como un recurso para el aula. Por todo ello, en los libros se ofrece un enfoque que trata de ser didáctico y que muestra cómo pueden usarse los contenidos en el aula. Se incluyen orientaciones en forma de actividades para integrar estos conceptos en el aula y también indicaciones metodológicas. Esta unión divulgación didáctica diferencia la identidad de esta colección de otras que solo abordan los contenidos más divulgativos. También hay que tener en cuenta el amplio abanico de públicos al que va dirigida esta colección. Como hemos dicho antes, profesores de secundaria y bachillerato de matemáticas, también a todos los estudiantes y, como no, al público en general interesado por las matemáticas de una u otra forma. Hoy, 27 de abril, Claudia Alsina nos hablará sobre el libro Geometría y Moda, Secretos Matemáticos del Vestir, que es el número 7 de la citada colección. Claudia Alsina es de sobra conocido y no necesita ninguna presentación. De todas formas, yo me siento muy honrado de hacerlo y por indicar algunas de las muchas cosas que se pueden incluir en su vastísimo currículum, podríamos decir licenciado y doctor en matemáticas en la Universidad de Barcelona y que cursó estudios de posgrado en la Universidad de Massachusetts, especialista en muchísimos temas matemáticos, ecuaciones funcionales, desigualdades, lógica borrosa, geometría de Gaudí, visualización de demostraciones matemáticas sin palabras, pero yo insistiría sobre todo en sus facetas de educación matemática y de divulgación. Catedrático de Matemáticas en la Universidad Politécnica de Cataluña durante 33 años, ha publicado más de 60 libros, centenares de artículos de investigación y más de 200 artículos de educación y divulgación. Ha dirigido 16 tesis doctorales
y ha impartido más de 1000 conferencias en todo el mundo. De hecho, no hay congreso o jornada que no se precien de haberlo tenido como conferenciante. En este apartado me gustaría resaltar además su enorme generosidad, su eterna y constante disponibilidad para allá donde se le ha solicitado. Allí lo hemos tenido presente. Ha sido muy difícil que alguna vez no haya incluso pospuesto otros temas o otros compromisos que pudiera tener por no estar presente en muchísimas de las actividades que desde luego desde la Federación ha estado. Incluso pues se ha dicho así jocosamente, pero también con cierto punto de realidad, que se le tenía que dar el título de inaugurador o clausurador oficial de las Jaén, porque en pocas no ha estado presente. Bien, a continuación nos va a hablar él con mucha más extensión y desde luego con mucha más autoridad que yo, pero por dar unas leves pinceladas sobre el libro que hoy nos ocupa, cabe decir que nos plantea algunos interrogantes sobre qué relaciones existen entre la geometría y el mundo de la moda. El objetivo de la obra es explorar alguna de esas relaciones entre matemáticas y el diseño de la moda y sus complementos. Desde hace años, a Claudi le ha interesado divulgar la presencia de las matemáticas en todo tipo de situaciones o actividades de la vida cotidiana. Y en este libro nos plantea aproximarnos a su relación con el mundo de la moda, un mundo que al principio, a primera vista, puede parecer que funciona en general al margen de la ciencia, pero que aborda y resuelve un tema de enorme interés, como el mismo autor nos dice en el texto: ofrecer vestidos y complementos a toda la humanidad, a más de 6.000 millones de personas, que además todos somos distintos y a todos nos gusta presumir, o la mayoría. Esta aproximación está repleta de detalles curiosos y pintorescos y que están tratados con fino humor, como le caracteriza a Claudi, como cuando relata el pasaje del Génesis en el que Adán y Eva, que vivían idílicamente en el paraíso exhibiendo sin pudor alguno sus cuerpos completamente desnudos, pues podían haber continuado así y los descendientes, todos nosotros hubiésemos continuado de esa manera. Pero sin embargo cometieron el pecado original de caer en la tentación de consumir el fruto prohibido. No echemos la culpa a nadie, ni al hombre ni a la mujer fueron culpables los dos, y acabaron arruinando una situación idílica para ellos y todos sus descendientes. Fueron expulsados del paraíso y se les abrieron entonces los ojos y descubrieron que estaban desnudos. Les causó eso, parece ser que mucha vergüenza, y se cubrieron con unas hojas de higuera. Pues el autor dice, jocosamente, dice, podemos decir que es el primer vestido ecológico que la humanidad pone en marcha, y desde entonces la cosa ha ido evolucionando mucho, muchísimo. Cabe destacar que además de la geometría, que centra gran parte de la atención en el libro, también hay otros elementos de las matemáticas que están presentes en todo el mundo de la moda y que el autor pone de manifiesto: números, estadísticas, algoritmos y programas informáticos, modelos matemáticos, matemáticas aplicadas a las ciencias y técnicas de la moda, matemáticas también aplicadas a la gestión y marketing. Todas las nociones del libro, todas las nociones matemáticas que aparecen son elementales y por tanto el valor que tienen es el de hacer ver las conexiones existentes entre las matemáticas y la moda que nos rodea. Los temas explicados en el libro constituyen una buena base para motivar al alumnado y a los profesores, especialmente en los primeros cursos de ESO. Esto les ayudará, seguro, a plantear proyectos o talleres de resolución de problemas basados en la moda en el sentido más amplio. Por ello, al final de cada capítulo, el autor incluye un pequeño rincón didáctico, ya que, entre otros, como hemos dicho antes, el objetivo del libro es dar ideas para llevar al aula. Yo os recomiendo su lectura porque vais a disfrutar muchísimo con ella. Solo añadir, antes de darle paso al autor, que es el que nos hablará, desde luego, con mucho más conocimiento del libro, pero para todos los participantes en esta conferencia, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas hará un descuento en la compra de este título, que se podrá adquirir al precio de 8 euros para los no asociados y a 6 euros para los socios, no incluyendo los gastos de envío. Los gastos de envío se facturarán aparte. Los pedidos se realizarán a través del servicio de publicaciones en la página de la Federación. Como sabéis, publicaciones@fes.es es el correo electrónico de forma de pedirlo, y los pedidos se podrán realizar durante
toda esta semana que queda del mes de abril, y también vamos a ampliar, se aceptarán los pedidos que entren a lo largo de la semana que viene. Sin nada más, pues yo cedo la palabra a nuestro querido Claudi para que nos cuente lo que corresponda sobre el libro. Un saludo a todos y gracias por vuestra atención. Muy bien, muchísimas gracias, Serapio. Gracias por tu presentación y por tus palabras. Agradezco a Juan Carlos Toscano y a Agustín Carrillo la organización de este evento y doy la bienvenida a todos los amigos y amigas que están en este momento conectados y con los cuales me gustará compartir estas ideas generales sobre el tema de geometría y moda. Por tanto, entraré ya a compartir una presentación. Sube un poco la pantalla, Claudi. A ver. Descompártela y vuelve a compartirla, porque algo ha salido mal al principio y antes lo hemos hecho y ha sido fenomenal. Muy bien. Pues a ver. Sale este anuncio. Solo se ve la cabecera. No, es que me sale un anuncio de... Ahora. No se ve en pantalla completa, pero si sigues así, por lo menos se va a ver bien. Ahora lo vemos. ¿Lo veis bien ahora? Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues vamos allí. El tema es geometría y moda, secretos matemáticos del vestir. El tema este afecta a la figura humana y dedicaremos una primera parte a hablar del tema de medidas proporciones en la figura humana y sus implicaciones para el tema del vestir, y después visitaremos el taller de sastre, los recursos que se pueden usar allí y curiosidades en complementos, tejidos, etc. Como de costumbre, los créditos ya aseguran que el responsable de todo lo que aquí se explicará es un servidor. Y el libro de referencia sobre el cual hoy explico esta conferencia
es el que se ha presentado, de geometría y moda. Bueno, moda. La moda es arquitectura, es un tema de proporciones. Esto ya lo dijo la gran persona en la moda del siglo XX, que fue Coco Chanel. Elegancia es eliminación, Cristóbal Valenciaga. Yo no diseño vestidos, yo diseño sueños, Ralph Lauren. El tema de la moda tiene muchísimas eminencias, en nuestro país también, y es un tema que afecta a la totalidad de la población. El cómo vestirse y que sea cómodo y que sea bonito, etc. Bueno, el primer apartado al cual creo que vale la pena hacer referencia es geometría, alometría y antropometría. La alometría es la ciencia que estudia el crecimiento y, por tanto, en particular para la figura humana, el crecimiento de las personas, cómo pasamos de bebés a adultos y luego vamos ya a etapas de final. Bueno, de alometría, comentar que está bien que hagamos ver a todas las personas que afortunadamente los adultos no somos fotocopias ampliadas de lo que fuimos de bebés. Desde el punto de vista del crecimiento, un bebé, el ombligo está en la mitad del cuerpo, la cabeza es enorme, los brazos se tendrán que alargar muchísimo, es decir, a lo largo de la vida se va experimentando unos cambios considerables. Esto deberá ser atendido, pues, en los primeros años por parte de la moda y los vestidos. Antropometría es estudiar el tema de las medidas y luego, pues, sus proporciones en el cuerpo humano. Aquí vemos dos figuras referentes. Una es Vitruvio y la otra es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, en este cuadro, luego lo volveremos a ver, ya establece proporciones que él considera ideales para el cuerpo humano, pero partiendo del estudio que ya el romano Vitruvio hizo sobre las proporciones clásicas. Detrás de este tema hay el tema de la belleza canónica en caras y cuerpos, tema de interés, no solo en moda, sino, por supuesto, en todas las bellas artes. Proporciones clásicas. Lo que Vitruvio consideró que una obra de arte o una obra de arquitectura, decía, será especialmente bella si la relación entre las partes y el todo se corresponde con lo que consideramos proporciones ideales en el cuerpo humano. Bueno, cuerpo humano, proporciones rápidamente describibles. Los sistemas clásicos era la amplitud de un dedo como una unidad. Con los 4 dedos tenemos una palma. Entonces, si se amplía y pasamos a un palmo, no podemos comparar directamente el palmo con la palma en el aire, porque no sabemos principio y final. Por tanto, lo que pertoca es hacer sobre un papel un dibujo de lo que es un palmo y entonces sobre este papel medir cuántas veces la palma interviene. Y el palmo aparece pues como 12 dedos.
Un codo aproximadamente son 2 palmos y una braza, la persona con brazos extendidos, es 4 codos, porque es suficiente hacer esta gimnasia para ver que un codo se corresponde con una cuarta parte de lo que es los brazos extendidos. Pero la altura de una persona es equivalente a la braza. Dato interesante, no es preciso que marquen en las puertas o paredes la altura de una persona para ver cómo va creciendo. Pueden marcar simplemente la braza y ya tendrán una buena aproximación, ¿no? 3 pies igual a 4 palmos y otras proporciones que ya aparecerán. Estas proporciones que, insisto, vienen de Vitruvio, afectan al mundo del arte y afectan al mundo de la moda, están en el origen de los sistemas tradicionales de medidas de longitud, especialmente, que siempre, hasta el sistema métrico decimal, siempre se basaron en la base 12. Y esto forma parte de este repertorio en base 12. En el hombre de Vitruvio, Leonardo inscribe una persona en un cuadrado, por tanto, altura igual a braza, pero vuelve a inscribir esta misma persona en una circunferencia y, considerando el punto superior de la cabeza, se está determinando un pentágono y con él las relaciones áureas de la persona. A la derecha vemos el famoso dibujo de Le Corbusier cuando crea el modulor, y el modulor le sirve para arquitectura, pero también para sillas y todo tipo de complementos de uso de la persona humana, y para él una persona de referencia sería una persona, por ejemplo, para 1,82 m de altura, entonces el ombligo queda situado a 113 centímetros de altura. 182 dividido por 113 da el número de oro. Por tanto, el sistema del modulor del Corbusier es un desarrollo ya más sistemático basado en las proporciones áureas de lo que fue el primer intento del hombre de Vitruvio. Bueno, tipos de caras. Curioso que en este mundo de modas las caras se clasifican, los cuerpos también, como veremos, se clasifican en términos de polígonos, de formas geométricas, ¿no? Entonces, hay una cara cuadrada, alargada, de triángulo invertido, con forma de pera, ovalada, redonda, y se describen, pues, las características de las caras de las personas en términos geométricos de polígonos. Esto tendrá repercusiones para temas de maquillaje o adornos o complementos adecuados para cada tipo de cara. Tipos de cuerpos, vuelve a aparecer en hombres o en mujeres, vuelve a aparecer la misma sistemática de formas geométricas de referencia, las cuales servirán para orientar qué tipo de faldas, de blusas, de pantalones, de batas, etcétera, conviene incluir en el diseño de los vestidos para favorecer al máximo la persona que lo lleva. Tema interesante. Un tema aparte, que es muy actual, es cómo ha aparecido el mass tattoo. Bueno, esto es las personas que deciden hacerse tatuajes, y hay muchísimas que se hacen tatuajes matemáticos. Es un caso de decoración corporal, no de vestidos,
pero que nos hace propaganda, al menos en las playas. Por tanto, el número pi, aquí tienen el número de oro, gente integrales, gente que seguramente no entiende nada de estas fórmulas que le tatúan, pero le gusta hacer creer a los observadores que domina el tema analítico a la perfección. Angelina Jolie es un caso famoso donde tiene muchísimos tatuajes, incluyendo, por ejemplo, las coordenadas geográficas de los lugares donde nacieron sus hijos adoptivos. Tiene números romanos, muchas cosas. Pero, y un tema que vale la pena comentar es el caso del famoso cantante Bieber, Justin Bieber, bueno, quiso hacer un homenaje a su madre y se tatuó el año del nacimiento de su madre, que era 1975. Y como pueden ver, se lo tatuó de forma invertida, cambiando de izquierda y derecha, pero en 1975 lo tatúan con números romanos y pone un 1, un 9 romano, un 7 y un 5. Hay que ser ignorante, tanto él como su tatuador, para escribir con dígitos romanos, diríamos, como si se tratara de nuestro sistema habitual de escribir números. No debían conocer la M de 1000, etc. En fin, un caso lamentable en el uso de números romanos. Bueno, números y belleza. Este es un tema que viene de lejos. Por ejemplo, el tema de la belleza canónica en caras. Vitruvio dice, por ejemplo, el rostro desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente tal, mide una décima parte de la altura total, la palma de la mano. Bueno, da una serie de referencias. Leonardo también las amplía, pero esencialmente la belleza canónica en las caras viene a decir en términos vitruvianos lo siguiente, que ustedes mismos ahora lo pueden verificar. Desde la barbilla al final de la frente, nuestra cara mide nuestro palmo, un palmo. Pero el palmo hemos visto que eran 12 dedos. Y por tanto, hay 4 dedos corresponden a la distancia de barbilla a nariz, 4 dedos corresponden desde la nariz a las cejas y 4 dedos de frente. Por tanto, que nadie se ofenda con aquello de tiene 4 dedos de frente, porque es verdad. Aquí siempre se mira, en el tema de proporciones, una persona consigo misma, no con otra. Y por tanto se introducen en concursos de belleza, etcétera, se han introducido criterios que no solo es la simple simetría de la cara, sino también determinadas relaciones. Por ejemplo, para la cara más bella se considera que la distancia entre las pupilas debe ser equivalente a menos de la mitad del ancho total del rostro. De pupilas al rostro total. Y la distancia entre los ojos y la boca debe ser un poco mayor que el tercio de la distancia entre la línea del cabello y la barbilla. El rostro debe tener perfecta simetría. Bueno, una casa de lencería, Bluebella, en mayo del 15, se atrevió a dar una fórmula, que aquí ven muy complicada, para fórmulas de la belleza corporal, en este caso. Esta fórmula la tienen aquí. Simplemente son fórmulas
donde se combinan las tres medidas fundamentales corporales, que es a nivel de busto, de cadera y entonces con unos determinados pesos se intenta buscar una fórmula semejante a lo del número de oro. Y efectivamente la fórmula ya está planteada para que al relacionar estas tres cosas de busto, de cintura y de cadera, salga una fórmula que aproxime al número de oro. Bueno, dejemos el caso de medidas corporales. Una forma de decoración también es barbas y bigotes. Aquí me pongo yo de ejemplo. No es preciso que les indique cuál de las fotos corresponde a mi época de estudiante de matemáticas y a una época muy posterior, ¿no? Bueno, podrán encontrar un caso que es curioso, que es clasificar. Es una clasificación geométrica de o las barbas o los bigotes. Y este tema de clasificaciones geométricas de formas, barbas y bigotes, pues ha estado especialmente popular con los hipsters, estos señores que han permitido a muchos barberos volver a tener trabajo al tener que cuidar la presentación de barbas y de bigotes. Bueno, alternativas de caras y edades, el tema de cirugía estética, el tema de los números y arrugas, etc. Bueno, entremos a vestidos con el mundo de las tallas. En el mundo de las tallas, me parece que estaremos todos de acuerdo, que es de locos intentar dividir a una población adulta, por ejemplo, tan diversa en todo el mundo, en tres tallas. Para el fabricante sería ideal tener solo la S, la M y la L, small, medium, large. Tres tallas y todo el mundo ya acoplarse a alguna de ellas. Pero esto no es así y por tanto han tenido que introducir tallas con muchos números y en el caso de las letras americanas SML ya introdujeron la extra large y luego han tenido la extra large y hasta existen propuestas con 8 XL. Porque, bueno, hay que ofrecer algo que la mayoría de la población lo vea adecuado. Hay cosas específicas como tallas de sostenes, que es más sofisticado, que involucran ya no un solo parámetro, sino dos parámetros. El escándalo de las tallas actual en España es que de los estudios muy estadísticos que se han realizado, se llega a la conclusión de que el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres tienen problemas en encontrar tallas adecuadas. Marc Jacobs ya dijo: la ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella, pero para que alguien pueda vivir en ella ha de caber. Y a mí me parece un absoluto escándalo por parte de los fabricantes de ropa que este problema tenga actualidad y no se haga un esfuerzo para facilitar que la inmensa mayoría de las personas puedan encontrar tallas adecuadas. Yo creo que en esto la gente de matemáticas hemos de insistir
en los medios y en la industria para que se tenga en cuenta. Esto lo que indica es que simplemente no conectan con la realidad de los cuerpos a vestir. Bueno, taller de sastrería. Aquí debemos tener en cuenta que ha habido dos etapas. El mundo de los vestidos fue durante siglos y siglos algo artesanal, algo puramente artesano. No será hasta a partir de la revolución industrial que entonces ya aparecen la posibilidad de hacer producción con alta tecnología en la actualidad. Bueno, el taller de sastrería se basaba esencialmente en ropa a medida, ropa en serie llegaría después, y la ropa a medida es del buen hacer de hombres y mujeres que han dedicado su vida a hacer posible, como partiendo de unas telas, poder cortar estas telas para coser y configurar unos vestidos. Bueno, la propia persona es un maniquí, pero con los maniquís hechos artificialmente es una forma de poder probar si los primeros ensayos de configurar un americano, una blusa, lo que sea, ya encuadran bien. Para hacer ello posible, es curioso ver que no solo lo que es la regla tradicional y escuadras y tal, sino que aparecen, como ven en la imagen, una serie de reglas curvadas con las cuales se podrán cortar los patrones para luego poder unir las diferentes partes involucradas en el vestido. Y aquí tienen la curva francesa o clotoide. Esta curva también se denomina espiral de Euler, y aquí tienen a la derecha pues un gráfico aproximador y a la izquierda tienen lo que es la curva francesa que se vende. Evidentemente yo la tengo y por tanto aquí estoy con mi curva francesa. Como verán, esta curva francesa es una curva que no solo tiene unas formas curvas, sino que se incorpora medidas. Hay medidas, está milimetrado esto de aquí. Por tanto, es un tipo de instrumento que sirve para trazados de curvas, pero también para medir estos trazados. ¿Y cuál es la clave de usar este tipo de curvas? Bueno, luego nacieron, motivados no por vestidos, sino por coches de Citroën y de Renault, lo que ahora se llaman las curvas de Bézier. Bueno, las curvas de Bézier, y es lo que en origen hacía y sigue haciendo para los sastres la curva francesa, es poder enlazar, si tienen una línea recta y ahora esto debe enlazar con suavidad en una curva, pues este tipo de curvas permiten el trazado suave para poder enlazar una parte con la otra. Bézier fue más allá y introdujo curvas pues paramétricas que pudieran hacer curvas suaves que enlazaran unos términos con otros, de lo que se planteaba. En la actualidad esto con los splines, pues hay métodos informáticos en el CAD, Computer Aided Design,
que esto ya se hace automáticamente sin necesidad de reglas. Pero para cortar un patrón en una cartulina, el tipo de regla francesa o clotoide sigue siendo de interés. Aquí tienen el caso de un patrón de manga recta, por ejemplo, y fíjense cómo deben haber una suavidad de curvas que enlazan concavidad y convexidad para que luego esto, al montarse, pueda adaptarse perfectamente lo que es el brazo cilíndrico con este perfil de arriba de la manga. Por tanto, el tema de patrones y hacer patrones simples es siempre un ejercicio que es bonito. Cortar con papeles, hacerse un vestido con un papel y tomar conciencia de cuál es nuestra superficie a cubrir. La mayoría de personas creo que no sabrían responder cuántos metros cuadrados hace el vestido que llevan encima. Para trazar estos patrones y marcar sobre la ropa, a partir del patrón, marcar en la ropa lo que se debe recortar, hay la tiza de sastre. Tiza de sastre se hace en colores, se venden en el mercado, aquí los tienen en 4 colores, y la gracia de esta tiza que es simplemente poder marcar, insisto, en la ropa el sitio a recortar. Curiosamente es un triángulo de reloj. Triángulo de reloj es triángulo equilátero, los 3 arcos desde los vértices, 3 arcos de circunferencia, dan este triángulo formado por 3 arcos que al girar siempre toca, cuando hay 2 líneas paralelas, siempre toca arriba y abajo, o izquierda y derecha. El triángulo del reloj sirve para hacer un agujero prácticamente cuadrado, pero en el caso de la tiza de sastre simplemente sirve para poder ir marcando con cierta comodidad las líneas que luego servirán para recortar. Cuellos y puños de camisa. Clasificación. Hemos clasificado antes barbas y bigotes, pero ahora entramos también en casos donde no solo es distinguir partes diferentes de algo, como un cuello de camisa, sino clasificar cuellos de camisa y puños de camisa en diversa tipología geométrica, de formas y de medidas. Frisos. Nuestros queridos frisos, que tanto enseñamos en el mundo del arte con ejemplos, el mundo de los frisos tiene en la elaboración de telas, en los telares, pues una manifestación importante. Y por tanto, ante la mayoría de telas, tiene sentido ver de los 7 tipos de frisos que existen geométricamente, cuáles corresponden a cada caso. La máquina de coser sigue siendo en su versión moderna de interés. En particular aquí tienen en una Singer los frisos. Esto aparece en el lateral de la máquina de coser Singer para que usted pueda elegir qué tipo de friso desea trazar con la aguja al ir cosiendo. Y por tanto, clasificar frisos al coser o al decorar vestidos tiene mucho sentido. Bueno, los telares, a los cuales permitirán hacer este tipo de distribuciones más o menos geométricas, empezaron siendo algo muy primitivo, a mano, y luego se fueron perfeccionando hasta llegar
a las maravillas actuales con la ayuda de ordenadores que llevan adelante esto de aquí. Pero una cosa que me gusta explicar es que los telares de ropa sirvieron de alguna manera para avanzar en el mundo de los ordenadores. Y el tema fue el siguiente. Este señor, Jacques-Marie Jacquard, del siglo XVIII, este señor ideó, como se ve a la izquierda, un telar para tejer que funcionaba con fichas perforadas. Cada ficha perforada daba la instrucción de hilos que entraban y salían, etc. Y luego se vio cuando, mucho tiempo después, se idearon los ordenadores, los primeros computadores, que la idea de transmitir a la máquina instrucciones con fichas perforadas, donde cada ficha perforada era una línea de instrucción a ejecutar por parte de la máquina, pues esto tenía pleno sentido. Y hay personas que creen que esto es hablar ya de época de dinosaurios, pero yo les he de confesar que en el primer curso que hice de ordenadores, en el año 73, en la Universidad de Barcelona, el centro de cálculo, tenía los ordenadores que funcionaban con fichas perforadas. Y por tanto yo en el año 73 iba con cajas de zapatos llenas de fichas perforadas y se pasaba la secuencia de fichas por la máquina, la cual entonces podía imprimir los resultados de acuerdo con las instrucciones que las fichas perforadas. Como un problema de los telares fue de interés para ordenadores y también para censos estadísticos. Grupos de simetría del plano, los 17 grupos de simetría, algunos de ellos los podemos ver presentes en pata de gallo, en fin, cosa escocesa. Hay tejidos, adornos clásicos de vestidos que se corresponden con los grupos de simetría del plano. Por tanto, está bien mirar estos grupos en la Alhambra de Granada, que son bellísimos, pero también hacer el ejercicio de mirar la presencia de estos grupos en la decoración de ropa. Nudos. La clasificación de nudos es algo difícil, pero clasificar ciertos nudos elementales o ver los nudos, por ejemplo, en la pesca, nudos tradicionales de pesca, pues puede ser de interés. En particular, corbatas. Corbata es algo ya desaparecido, el viento se la llevó, pero el algoritmo para hacer un nudo de corbata tiene un interés. Quien dice corbatas dice pajaritas o especialmente zapatos. El mundo de los zapatos, 3 puntos de zapatos son 2 centímetros. Hay gente que cree que la numeración de zapatos son centímetros y no puede ser. Evidentemente, imagínense alguien que calza un 42 que quisiera decir que el pie mide de longitud 42 centímetros. Algo insólito. Bueno, el tema de los zapatos se relaciona con el tema de los nudos también.
Aquí tienen para un determinado los puntos y cómo pasan formas diferentes. Cabe preguntarse, ¿cuál es la forma más resistente? ¿Cuál es la forma más corta de estos posibles nudos? La finalidad es la misma que sujetar el zapato, pero diferentes alternativas tienen de resistencia y de longitud temas diferentes. ¿Cómo comparar este tipo de lazos de zapatos? Es un tema muy matemático, muy interesante. Formas de cremalleras, evidentemente. Esto ya es una solución de ingeniería, como un elemento puede ir uniendo o desuniendo las dos partes de la cremallera. Es de gran ingenio como obra de diseño. Aquí tienen imágenes diferentes de plegados de pañuelos. Esto también es anticuado, como las corbatas, pero bueno, ha sido curioso el poder situar aquí, en el bolsillo superior, con formas diferentes, algunas de ellas poligonales, estos temas de los pañuelos. Es el mismo principio de origami, o del plegado de servilletas, el que hace el plegado de pañuelos. Por tanto, se puede combinar a la vez estos temas, plegado de servilletas, origami y plegado de pañuelos. Sombreros. Bueno, los sombreros aún existen y hay algunos que son de actualidad, y gorras que también han aparecido muchísimo. El secreto de un sombrero es lo siguiente: el perímetro craneal de una persona, la distancia de la circunferencia, esta de aquí, es 1/3 parte de la altura de la persona. Si usted mide 180 centímetros de altura, divide por 3, es 60, por tanto, su sombrero es de talla 60. Este perímetro medirá 60 centímetros. Bueno, a algunas personas les molesta admitir que su perímetro craneal supera el medio metro. Pero por esta relación que les he dado ahora, ya ven que todos, esencialmente, adultos, superamos este medio metro de cabezones. Bueno, dentro de los sombreros distingo dos. El sombrero plegable de Singapur merece un comentario. En el caso de los abanicos, que conste que uso un abanico de la Federación, aquí está la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas, de congresos, de la Federación. El caso de un abanico, bueno, tiene una geometría espacial. De hecho, parece que al apretar esto es una parte de un sector circular, pero en general, si lo miran de perfil, es una hélice. Luego la hélice, al desarrollarse, la aplastamos y parece un semicírculo. Pero la idea de plegar el abanico está bien. Los paraguas también sabemos plegarlos, pero ¿y los sombreros? ¿Cómo se puede hacer el plegado de un sombrero y que se puede seguir utilizando? Pues aquí tienen la imagen y aquí tienen el original de esta imagen. Este diseño de Singapur lo que hace es da esta forma de aquí, pero es
como el caso de un abanico. Esto se va desarrollando y al ser con esta forma, al final tienen el perfectamente formado un sombrero plegable, muy usual en Singapur, y por tanto lo pueden poner encima siempre que lo necesiten. Por tanto, paraguas plegables y sombreros plegables, especialmente para el sol. Bueno, y otro sombrero muy especial es el birrete universitario. Los colores dependen del tipo de carrera universitaria, pero es curioso que el birrete universitario es un prisma hexagonal. Un prisma hexagonal, por tanto, tiene 6 caras que con este adorno pues no se ven, pero es un caso muy geométrico de prisma hexagonal. Que los catedráticos de universidad se disfracen de esta forma para desfilar en inauguraciones de curso y otros actos no deja de ser sorprendente. Bueno, complementos. Tema de los anillos, evidentemente el medidor de anillos para la circunferencia de anillos. El tema de las joyas, la talla ideal de Tolkowski. Este señor ideó en su estudio, que se lo pueden descargar en internet, hizo una tesis doctoral sobre lo que sería el tallado ideal de los diamantes, partiendo de la forma aproximada de octaedro regular, lograr hacer esta tabla superior, etcétera, y que se pueda colocar en un anillo y que maximice la brillantez con la luz, lo brillante de la luz que emite esta piedra ya recortada al ser puesta en un anillo. De joyas geométricas tienen los otros tallados de esmeraldas, de piedras preciosas, etcétera, o cosas de espirales y tal. Hay mucha joya geométrica de un interés de ser estudiado. Incluso en las torres de la Sagrada Familia, si observan aquí estos dibujos, verán que se simboliza el anillo de un obispo en la propia torre a través de un poliedro. A través de un poliedro se simboliza en las torres de Sagrada Familia estas piedras preciosas elevadas aquí a las torres de los apóstoles. Si una alternativa oriental conocida hoy en día es la estrella de Tamura, que podrán visitar y encontrar en internet, y que es un tallado maravilloso, pero de alta tecnología para lograrlo. Cortes clásicos, evidente. Chanel número 5 es el tema de números en perfumes. Se consideran que los perfumes también son un complemento. Les animo a que miren la cantidad de perfumes en el mercado que hoy llevan un número como referencia. Con los vinos ocurre lo mismo, pero en los perfumes es aún más singular. Y modas supergeométricas, aquí ya ven incluso el uso de poliedros y de poliedros estrellados como adornos, cosas de gran complejidad en la actualidad. El caso de la derecha es interesante y es una técnica japonesa aplicando principios de origami, cómo a partir de una sola pieza, esta misma pieza se puede poner en forma de vestido.
Entonces es un tema de plegar adecuadamente una pieza para configurar un vestido que con velcro o lo que sea, pues se acaba cerrando y la pieza forma un vestido. El caso de Jules Weivel lo encontrarán en maravillosos diseños estrictamente geométricos, incluso yo diría a veces demasiada geometría, pero es una joven diseñadora que ha puesto una imaginación tremenda para poder elaborar todos estos dibujos. Bueno, voy acabando. Solo con geometría no se hace un buen diseño de moda, pero sin ella tampoco. Es decir, forma parte y se debe reconocer y explicar. Valores didácticos, antes ya Serapio mencionó algo de ello, simplemente remarcar esto. El tema de la moda puede dar pie a proponer y desarrollar proyectos realistas e interesantes para el aprendizaje y para el conocimiento de la propia realidad. El tema de la moda es transversal con diversas disciplinas implicadas. Hay técnica, hay arte, hay biología, etc. Y por tanto, yo les animo a que consideren este tema. Y hace años, nuestro gran referente, el profesor Santaló, decía en una charla, es lamentable que en la geometría de Euclides, en los elementos de Euclides, se prestara muchísima atención a formas que son más propias de minerales, etcétera, poliedros y tal, y no a las formas de la vida. Y tenía razón. Es decir, la geometría no siempre se ha preocupado de considerar la figura humana como un referente a estudiar, medidas, proporciones, vestidos, etc. Y yo creo que deberíamos animarnos a hacer ver que en geometría somos mucho más importantes nosotros mismos como personas físicas que no un poliedro regular. Con todo el respeto a los poliedros regulares, pero tienen mucho que desear enfrente de lo que es nuestros cuerpos actuales. Y como siempre, las matemáticas rigurosas se hacen con la mente, las matemáticas hermosas se enseñan con el corazón. Muchísimas gracias. Bueno, Claudio. Gracias, Claudio. Sí, Claudio, muchas gracias. Como siempre, muy amena y sobre todo interesante, porque nos hace ver que hay matemáticas en muchos sitios de los que quizás nos olvidamos en las clases del día a día. Sí. Para las participantes que han escuchado la conferencia, decirle que tienen, para plantear alguna pregunta a Claudio, tres opciones: o bien hacerlo a través de preguntas y respuestas, o bien levantar la mano, la opción que pone levantar la mano, y le daríamos voz para que pudieran hacerlo directamente, o a través del chat. Es preferible la opción de la mano para que podamos escucharle y así le plantean la pregunta directamente. Mientras que los asistentes se animan a preguntar, yo recibí en mi correo durante la conferencia una pregunta de Gerard Pont, periodista de La Vanguardia, y que pregunta a Claudi que si es una realidad que las matemáticas constituyen las bases de numerosas dinámicas que mantenemos en nuestro día a día, pero son estrictamente necesarias para formular cualquier realidad de forma ordenada. ¿Podríamos construir una moda imparcial y con criterio, eludiendo el uso de las matemáticas? Es una buena pregunta para empezar. No, pero yo repito la frase que he dicho hace un momento. Sin geometría no puede haber moda buena, pero no solo con geometría. Es decir, no hemos de ser egoístas y decir que todo se reduce a un tema
geométrico, que lo más importante son las matemáticas. Matemáticas son muy importantes y son imprescindibles, ¿eh? Y por tanto aclaran y guían. Y por tanto juegan su papel y por tanto seguro que influyen en todos los apartados de la vida y también en estos temas tan cotidianos y cercanos, y lo mismo que se dice de moda, también lo podríamos defender de cocina o de otras realidades nuestras actuales. ¿Alguien que quiera levantar la mano para hacer alguna pregunta o a través del chat? Por el chat, Mónica Campos pregunta que si estas ideas pueden pensarse como la estrategia de modelización matemática en la enseñanza. No, son ejemplos, ¿eh? Son ejemplos de modelización. Hacer un caso bien claro es hacer, pues, a través de los patrones, por ejemplo, es un magnífico ejemplo de modelización. Se tiene un cuerpo al cual se desea vestir, se tiene un brazo al cual se desea diseñar una manga y por tanto se ha de hacer un modelo para poder hacer un patrón y del patrón hacer un corte de tejido y coser y formar esta manga. Por tanto, sí que son ejemplos bonitos de modelización. Juan Carlos, Sí. Juan Antonio Reyes tiene la mano levantada, pero yo no le puedo dar. Ya le he dado yo. Y José María Chacón después. Juan Antonio. Sí, hola, buenas tardes, ¿se me oye? Sí, sí. Sí, sí, muy bien. Pues nada, quería romper el hilo. Por supuesto, lo primero, enhorabuena, Claudia. Gracias por Gracias. compartir con nosotros la aplicación que tú da naturalidad de las matemáticas. Concretamente, te quería preguntar si has hecho algún estudio más detallado de modistas españoles, o sea, de trabajo y sobre todo actuales, y me refiero, bueno, pues a los que vemos quizá un poco más mediáticos, a Paloma Spain, o a gente así que está rompiendo un poco con la moda y que sale con modelos bastante, bueno, en muchos casos también geométricos. Si has hecho algún estudio, te has interesado así por su moda un poco así más, quizás más provocadora, si me permiten la expresión. Estudio no, pero información sí. Al hacer este libro me estuve repasando las últimas tendencias y gente del mundo de la moda. Y bueno, sí, hay una generación muy estupenda con mucha imaginación y con muchas aportaciones, y por tanto hay que resaltarlo, que el nivel es bueno. Y al menos tuve la satisfacción de que un gran diseñador me escribió diciendo que le había gustado el libro. Solo Wow. uno, pero bueno, espero que haya alguno más. Pues sí, yo, bueno, cuando quieras te pongo en contacto con mi paisano, con Paloma Spain, que además fue alumno mío, algunas matemáticas se le habrán quedado, y cuando quiera le pedimos opinión de tu libro. Muy bien. José María, tienes la palabra. Hola, Claudia, buenas tardes. Un saludo a todos. Hola. Por supuesto, felicitarte por la charla esta y que conocía ya el contenido de tu libro. Y me surge una duda, Claudia. Las clasificaciones que tú has hecho de todos los elementos, de corbatas, sombreros, trajes, caras, cuerpos, parece que no son muchos los modelos de belleza, ¿no? Que se reducen un poco, porque según tú, todas las personas de 1,80 tendrían un círculo o una circunferencia craneal de 60 centímetros, cosa que en la práctica parece que no es así. O sea, que me parece que se reduce a muy pocos modelos de belleza, es poco variado. No, a ver, hay el tema evidentemente de medidas humanas y proporciones es siempre, como bien sabes, es un tema aproximado. Sí. No hay una exactitud, pero sí que se puede defender que una inmensa mayoría de personas
El perímetro craneal es una tercera parte de su altura. ¿Que hay excepciones? Evidente. Pero que claro, en todas las personas muchísimos que se casos se dedican... da como lo de la proporción de oro. Sí. La altura dividido por la altura del ombligo, de la cintura, pues es aproximadamente el número de oro. Claro, entonces todas las personas que se dedican a la confección o a la creación de elementos de vestir trabajan en realidad con pocos parámetros, con pocos modelos. Por eso nos cuesta a veces encontrar la prenda adecuada a la que estamos buscando, porque parece que se ciñen a 7 u 8 modelos. Un modelo de puño, un modelo de manga, un modelo de cuello no nos queda bien a todo el mundo cuando debería ser así. Claro, es lo que tú dices, por eso hay excepciones. Pero si permites un ejemplo, una cosa que es muy actual es el caso de la sastrería industrial. Sastrería, mantiene el nombre de sastre, sastrería industrial, son algunas empresas que fabrican una gama amplia, muy amplia, de tallas. Sí. Y luego la persona, tú vas allí, o he ido, tú vas allí, te colocan una de sus tallas de americana y entonces ajustan, actuando tú de maniquí, ajustan las medidas de aquella talla. Ajá. Las tallas estas están con ordenador ya determinadas y te ajustan a medida personal lo que es un tallado industrial. Este es un caso interesante de cómo, por aproximación, diríamos, se logra a precios muy asequibles una ropa a medida. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo. Saludo. Eduard Camilo, si activas el micrófono puedes preguntar. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena, doctor Claudio Alsina, porque siempre es un honor y es un deleite para todos los aquí presentes poderte escuchar una vez más. Tengo dos inquietudes. Una de ellas me suscita cuando tú haces referencia que también sería interesante de pronto estudiar, digamos, la geometría del cuerpo humano. Digamos que en paralelo también me ponía a pensar, ¿será que de pronto la geometría del mundo marino empieza a revelar algunas otras propiedades que de pronto no se han considerado? No sé si de pronto alrededor de eso han considerado estudios o si hay algo más que nos puedan revelar aparte de lo de las conchas de mar o quizás en los arrecifes de coral. No sé si de pronto adentrándose un poco en ese mundo se pueda quizás abordar algo más al respecto o quizás de pronto sí se está haciendo en la actualidad, pero después de lo cual no tendría conocimiento. Entonces no sé si de pronto tú conozcas algo al respecto. Eso por un lado. Y por el otro lado, quería preguntarte, sabemos que en la parte o el estudio de la geometría, en cualquiera de sus dimensiones o aspectos que ella aborda, se puede justificar de alguna u otra manera con lo numérico y lo variacional. ¿Será que es posible también que la geometría nos brinde algún tipo de manifestación que se pueda involucrar estrechamente con el estudio, por ejemplo, de las probabilidades o que se ligue más con este tipo de, como lo llamamos en nuestro país, con esta forma de pensar aleatoria? No sé si de pronto también haya algo relacionado de la geometría que se pueda vincular directamente con esta parte aleatoria de la matemática para ver de pronto entrelazada la geometría o ver cómo se articulan las demás corrientes, como lo es lo numérico, lo variacional, también en este caso por el lado de la estadística o las probabilidades. Muchísimas gracias. Gracias a usted. De la segunda parte de su cuestión de geometría y cosa aleatoria, simplemente me remito
a la obra de Santaló. Santaló lideró durante años la denominada geometría integral, donde se une trazados geométricos junto a experiencias de tipo aleatorio. Por tanto, en las obras de Santaló esto ya estaba muy presente. Otro caso es aleatoriedad en decoraciones, por ejemplo, de vestidos o de tal, que también hay quien lo practica. De la primera parte me habla entiendo, de proporciones en otro tipo de animales o conchas marinas, etc. El tema de proporciones en cuerpos vivos, diríamos, tiene una gran referencia en la famosa obra Las curvas de la vida, The Curves of Life, de Thompson y Darcy Thompson. Y en este libro, pues ya hace muchísimos años, se estudió, y también en los libros de Matila Hica sobre el número de oro, son libros donde curvas, relaciones, etcétera, en la naturaleza se dan. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Vamos a cerrar ya porque nos hemos extendido un poco más y quiero cerrar primero leer un mensaje de Ángel Alsina que te ha mandado desde Gerona. Muchas gracias por la conferencia y sobre todo por recordarnos que en nuestro entorno, también en la moda, hay matemática que se pueda trabajar desde infantil hasta la universidad. Hacen falta esfuerzos todavía para que parte del profesorado tenga esta visión, pero con el esfuerzo de todos se irá consiguiendo. Gracias por tanta sabiduría y por comunicarla también. Muy bien, muchas gracias. Y Serapio cierra la sesión. La cierro yo, pues gracias a todos, en particular, como no, a Claudi por tan magnífica conferencia que nos ha deleitado y que nos ha demostrado su enorme sabiduría, y seguramente tenemos para invitarle a otra, aunque ya sería ocasión de otro libro, evidentemente. Y al público en general ha habido varios mensajes. Yo también he contestado al mensaje poniendo el correo del servicio de publicaciones para aquellos que quieran pedir el libro, pero evidentemente no he contestado, ahora lo hago directamente, pero hay algunos, como por ejemplo una chica de Argentina, que ha comentado que cómo puede pagar, que no puede pagar aunque ha encargado el libro. Realmente el envío fuera de España a Latinoamérica no lo tenemos resuelto y es complicado. Costaría más, bastante más de lo que cuesta el libro. Así es que lamento no poder dar buenas noticias. Dentro de un tiempo es posible que a lo mejor la comercialización de los libros electrónicos pueda permitir que os los descarguéis cada uno de una forma cómoda a través de Internet, pero no depende del servicio de publicaciones. Muy bien. Claudi, un abrazo fuerte. Si acaso comentar simplemente también que la próxima conferencia está prevista para el 25 de mayo y será sobre las matemáticas del arte, otro libro de la colección. Estupendo. Muy bien. Venga, un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo a todos y cuidaos.